Hola, ¿cómo andan? Buen ¿Todo día, bien? Fernando. Bien, Nando para los amigos, Sí. ¿no? Sí, Así es, totalmente. ¿Cómo anda? bien. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata el verano? Bien, 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 todo bien. ¿Mete pileta? No tanto. Sí, pileta. ¿Mete pileta? Sí. Está de vacaciones, señor. Está de vacaciones, Sí, sabemos que mucha pileta. Yo no soy muy piletero, pero mi hija me obliga Claro, a meterme en la pileta. el color de la piel, o usted se cuida, ¿Eh? o usted se cuida, se pone bronceador o se cuida en la sombra. Digo, No me pongo nada porque no estoy mucho al sol. Claro, pero- yo no lo veo mucho abajo del sol. pero mete pileta igual. Sí, Eso pileta sí. sí. Eso sí, pileta y usted es muy cafetero, me parece. Sí, sí. ¿Cómo sería cuando Confitero. le gusta la confitería? Me gusta. soy- La confitería de mañana, me imagino, ¿no? Sí, no, más que nada de tarde. ¿De tarde de qué hora, perdón? Y 7 de la tarde, 7:30. Tomá. ¿Y es café a esa hora? Un cortadito chiquito. Mira. Ni un vermut, ¿no? No es de tomar, usted no es de tomar. No. Tomá. No. Bien. ¿Todos los días va? Todos los días. Conociendo a Fernando Mono. Todos los días, Un poquito sí. más. Todos los días. De lunes a viernes. Sí, salvo que esté con mi hija que no me deja. Y ahí se Papá, ¿dónde un va? poco más. Yo no. No la puede llevar a la confitería ya. La llevo a veces, ya es pero ella no puede matar mucho tiempo porque enseguida se Claro. quiere ir. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo nuestro, ¿no? Vamos a pasar a hablar un poco de... Bueno, queríamos conocer qué está pasando, ¿no? En el ámbito internacional, en Sí. Irán, Estados Unidos. Sí, Hay una actualización ahí, ¿no? Importante. claro. Hace unos días se preveía un ataque de Estados Unidos sobre Irán. Parece que a último momento Trump lo pospuso o lo suspendió. Se rescató. ¿Qué? Se rescató, digo, ¿qué le pasó? Sí, no. Estaban esperando que llegue un portaaviones norteamericano Sí. que estaban en la zona del mar de la China Meridional y lo movieron hasta el Golfo Pérsico. Obviamente eso lleva una semana más o menos. Y bueno, ahora ya está En la zona. en la zona el Ah. portaaviones USS Abraham Lincoln. De gran tamaño. Claro. De los es más grandes, ¿no? Sí. ¿Cuántos tiene Estados Unidos? ¿Portaaviones? 11. 11. Tiene uno en la zona de Irán y Sí, tiene en el Caribe también, ¿no? sí, tiene cerca de Venezuela. Sí. Y bueno, ahora pusieron a este. Y tienen en el Mediterráneo también tienen otro. Epa, tienen varios frentes abiertos. Claro. Y bueno, parecería que estarían preparando todo como para lanzar un ataque próximamente. Epa. ¿Qué ataque te crees? Bueno, el de Irán, ¿no? Es el más próximo, Claro, ¿no? sí. ¿Qué hay tanto de esto de las presiones que hacía Israel para que Estados Unidos bombardeara a Y Irán? bueno, Israel es el más interesado en la zona en que Estados Unidos bombardee Irán, porque Irán es el principal enemigo que tiene Israel en la zona. Lo que ocurre es que hay países de la zona que no están muy de acuerdo. Y por ejemplo Arabia Saudita, Emiratos Árabes, son los que están Turquía. poniendo un freno, ¿no? Claro, ya Digamos, hace unos 15 días parece como que frenaron a Trump diciéndole que un ataque a Irán iba a tener consecuencias imprevisibles y lo iban a terminar pagando ellos. Un ataque a Irán. De hecho, Emiratos Árabes Unidos ya dijo que no iba a autorizar que se use su espacio aéreo para atacar a Irán. Recordemos que Estados Unidos tiene bases en Arabia Saudita, en Kuwait, en Qatar, en todo el Golfo Pérsico, más los barcos y portaaviones que tenga en la zona, más que tiene bases en Turquía, en Irak, etcétera. Y Irán está como rodeado por bases norteamericanas. O sea, a ver, en los últimos acontecimientos, digo,
En Groenlandia se le frenó también, la Unión Europea un poco le frena, ¿no?, esta intención de expandir Estados Unidos. Acá, bueno, los árabes un poco también. Sí, no, lo que pasa también es que uno de los líderes de Irán dijo que si Estados Unidos atacaba Irán, ellos iban a considerar a cualquier base que estuviera en otro país como territorio estadounidense y podían llegar a responder en esos lugares también. Claro, me imagino. Irán... Es más fácil golpear ahí, ¿no? Irán tiene un desarrollo misilístico muy importante. Irán no es Venezuela. Claro. Tiene un poder militar mucho mayor que Venezuela. Producen drones muy eficaces. Los drones que usa Rusia en Ucrania son de origen iraní. Los Gerán o Shahed en Irán. Imagínate, ¿no? Eso habla de la tecnología que tiene Irán. Claro, y los misiles, y parece que tienen misiles incluso antibuques. Y los iraníes amenazan con lanzar uno de esos misiles contra el portaaviones norteamericano y hundirlo. Pueden atacar las bases que Estados Unidos tiene en la zona. A su vez, Irán tiene en distintos países de la zona, Yemen, Irak, Líbano, Siria, tiene milicias que le responden a Irán. Hezbollah en el Líbano, las milicias iraquíes también, los hutíes en Yemen. Si bien ahora Irán ha perdido aliados en la zona, porque cayó Siria, cayó el gobierno de Al-Assad a fines del 2024, que era el principal aliado de Irán. El principal aliado. Sí. O sea, se le cae una fuerza importante. Claro, se le cae una fuerza importante que era lo que permitía comunicar por tierra Irán con el Líbano. Es decir, Irán con Hezbollah. Claro. Eso se les cortó. Y entonces, desde ahí, bueno, el año pasado hubo un enfrentamiento Irán-Israel. Y bueno, ahora en diciembre hubo protestas muy fuertes en Irán. Están cada vez peor, ¿no? Las protestas. Y se habla de más de 3.000 muertos. Claro, hubo protestas principalmente por cuestiones socioeconómicas, porque la situación económica en Irán es muy mala, ¿no? Con una devaluación muy importante, mucha inflación. Eso se le suman las sanciones a Irán, que han hecho que se desplome la moneda iraní. Bueno, hubo protestas muy fuertes, hubo una represión muy fuerte. Bueno, se habla de 30.000, Chelo, 30.000 muertos. 30.000 muertos. 30.000 muertos. En un principio eran 3.000. Sí, ¿no? se habla, no se sabe. Claro, bueno, está bien, es verdad. No sé, muertos seguro. Es un número la cantidad estimado, es un número estimado, ¿no? No sé, porque cada uno van tirando cifras y depende del medio de comunicación. Claro, no hay cifras oficiales de Irán. No hay cifras. Claro. No hay cifras oficiales de Pero Irán. sí que es una carnicería, ¿no? Lo que se está... Hubo una represión muy fuerte, eso está claro. Bien. Hubo incidentes callejeros, represión, hay civiles muertos, también parece que hay policías muertos. Bueno, ahora se calmó eso, parecería. Bien. Se calmó. Esas protestas se calmaron. Bien. Bueno, y está así la situación. Y está la amenaza del bombardeo latente. El caos en Irán le conviene a Estados Unidos. Le conviene a Estados Unidos y a Israel. De hecho, lo que decía Trump es publicaba cosas en las redes sociales apoyando las protestas. Claro, de hecho teníamos también el heredero al trono de Irán, que fue derrocado hace, no sé, ya 30, 40 años atrás más o menos. Sí, quizás 47 años. Nacido, crecido en Estados Unidos, eso que contaste. Claro, que estaba incitando a la revuelta y diciendo como que él estaba listo para volver a gobernar el país cuando caiga la tiranía actual de Irán. Y él potencia eso, y el gobierno norteamericano también potencia
a esta persona y a este tipo de discurso, ¿no? Bien. Lo que sí, bueno, volviendo un poco, le están poniendo un freno a Trump, digo. No se la están dejando tan fácil tampoco. Se empezaron a levantar las cabezas los aliados, ¿no?, de estos países involucrados y esto, o no es tan así, Fer, contanos eso. Veremos qué pasa en lo de Groenlandia. Yo no confío mucho en los europeos. ¿En serio? ¿Y esto de que manden tropas o que manden... no sirve como para ponerle un freno a esa avanzada? Esa era mi pregunta. ¿Cómo lo frenan? ¿En qué sentido lo frenan? ¿En estrategias políticas o en amenaza de conflicto? No. Y la ONU ya está lista para emitir un fuerte comunicado. Epa. Claro, no. Y lo que pasa es que te metes con más naciones, ¿no? A ver, esa pregunta que hizo Iba. Fer. No, lo pueden. ¿Suma o es todo cháchara, digo? Un poco lo que preguntaba ella. ¿Cómo lo frenan? Mira, yo no creo que los europeos lo frenen mucho, no confío mucho en los europeos. Está bien. Lo que pueden hacer es, bueno, esperar, vamos a negociar, todas esas cosas. Pero no tienen poder los europeos para frenarlo mucho. Por eso mismo. No, pero pará, sí. yo no pienso en igualdad de armas, sino pienso, te estás metiendo no solo con Groenlandia, sino te estás metiendo con Francia, con Inglaterra. Pero ¿en qué sentido? Porque se lo pueden decir, pero Y un en ataque. el acto No, lo van que a pueden hacer nada. es, no sé, desprenderse de bonos norteamericanos. Pues lo ves más- Utilizar el euro como moneda de transacción también. Claro, por el lado más económico. claro, Aranceles empezar recíprocos. a comprar oro y Bueno, se está en los hablando. bancos centrales y de reemplazarlo, reemplazar el dólar como reserva por el oro, ese tipo de cosas. Pero yo no veo mucha resistencia. Yo no lo hablo de la resistencia, digo, no es que se le van a oponer, pero ya el hecho de que o Estados Unidos tenga que invadir un país donde hay militares o soldados de otros países más fuertes, porque en este caso Groenlandia, bueno, sabemos que no tienen fuerza, pero sí está apoyado por Dinamarca, digo, es Sí, es parte de Dinamarca. Es parte de Dinamarca. Sí. Pero con el apoyo de otros países, bueno, el ataque lo vería yo de un lado, decir, che, a ver. Sí, para mí van a llegar a un acuerdo y le van a dar, o van a permitir que Estados Unidos explote algunos recursos de Groenlandia. Sería eso. Sí. Y a la vez que instale Y que más instale bases. otra base. Es estratégico. Estados Unidos lo necesita para defender su terreno, su Lo territorio. necesita porque ahí hay tierras raras Además, es verdad. y las eso mayores reservas de tierras raras están en China, las maneja China. Claro, vos contaste algo de esto. Para no depender de China y seguir en la carrera tecnológica, valga la redundancia, que están compitiendo con China, Necesita esas necesita tierras. esas tierras raras. A su Son vez que hay son- otros minerales. Son minerales, claro. ¿no? Sí, son elementos de la tabla periódica, no sé, lantánidos, no sé qué son, pero que sirven, que se usan para batería, para autos eléctricos, Sí. para armamento, para computadoras, para celulares, etcétera. Y a su vez también Estados Unidos quiere controlar las rutas marítimas del Ártico, porque con el cambio climático hay un deshielo que está permitiendo que se pueda navegar por el Ártico. Entonces ya hay una ruta le llaman la ruta de la seda del norte, que han hecho los rusos y los chinos, donde los barcos salen de China, suben todo por el Ártico y van hasta Europa. Llegan hasta, no sé, Holanda, Claro. o Noruega, Y etcétera. Estados Unidos está queriendo frenar eso Claro, también, digamos. claro, y con Controlar Groenlandia esa ruta. podrían controlar eso también, Claro. o vigilar a los rusos y a los chinos, Claro. porque esa ruta del norte que hacen los chinos permite comunicar más rápidamente justamente China con Europa, sin tener que pasar por los cuellos de botella, los pasos marítimos que están controlados por la Marina norteamericana, por ejemplo el estrecho de Malaca, ahí en Malasia, bueno, Están queriendo el canal de Suez, o también el
Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Están queriendo esquivar eso. Claro, acortan la distancia, por lo tanto abaratan los costos, es más rápido y a su vez saltean o evitan zonas donde la Marina norteamericana puede cortarles, interceptar o bloquear. Claro, total. Claro, entonces, bueno, Estados Unidos a su vez contraataca tratando de obtener Groenlandia o tener más bases en Groenlandia. Y frenarle ese paso a los chinos. Y a vigilar Rusia. eso, Claro. y controlar los pasos interoceánicos en el norte, bueno. Es importantísimo eso en el mercado, ¿no? Y el comercio mundial es mucho por barco, ¿no? Claro. Se sigue manejando por barco. ¿Nos queda algo para No, preguntarle? quería ver un poquito este tema de la situación interna en Estados Unidos, que hay mucho conflicto. Bueno, social. ahí hay un tema también complicado. El gobierno de Trump, como sabemos, tiene una política anti-inmigración muy fuerte. Sí. Y ha desplegado en determinadas ciudades, por ejemplo Minneapolis, en Minnesota, al ICE, que es la Agencia de Control Migratorio. El tema es que Trump ha transformado esta agencia en una especie de grupo de choque cuasi paramilitar, símil, hasta estéticamente similar a las camisas pardas nazis, donde van recorriendo las calles y van secuestrando gente, supuestamente inmigrantes ilegales, pero después ya pasan a hostigar a otra Sí, a la gente. población general. Y de hecho, Hay testimonios de las cárceles donde donde los tienen detenidos y son terroríficos. sí. Bueno, se vio cómo ya han fusilado a 2 personas. A Sí. una mujer a 2 En un personas ahí en auto. Minneapolis. Y un fotógrafo. A una mujer en un auto que le metieron 3 tiros en la cabeza. Y ahora, hace unos días, a un enfermero que estaba ahí protestando. Ujú. Y están las fotos, ¿no? Están las fotos hasta en las revistas norteamericanas, ¿no? Como estaba el tipo arrodillado y le meten tiros en la nuca. Sí. De hecho, está muy represivo el asunto con la gente que filma esas situaciones, Claro. ¿no? Que filma los procedimientos. No dejan. El ICE está como muy agresivo ante esas circunstancias. Claro. También a un transeúnte, digamos, que esté filmando Exacto. un operativo, digamos. Sí, Claro, están filmando o protestando Sí. y van y los muelen a palos y a veces los matan. Claro, mirá. A Está los bravo. propios ciudadanos norteamericanos. Claro, Sí. no es ya Se da, directamente. no sé por qué, entiendo que funciona en todo el país esta Sí, pero hay una esta política, fuerza. me parece, de mandarlo como fuerza de ocupación a estados que Bueno. Trump considera Claro. Blandos. enemigos. Yo veía O demócratas o Minnesota. o que no votan por Trump. Claro. Minnesota lo que tiene, lo vi creo que ayer, la particularidad de que desde la década de los 70 hasta hoy ganó el Partido Demócrata. O sea, nunca hubo una elección en republicano. donde haya ganado el Partido Claro. Republicano. Claro. De Entonces, hecho, el él es- gobernador fue el candidato a vicepresidente del Partido Demócrata, porque era Claro. Kamala Harris y este hombre que es Tim Walz, que fue el candidato de vicepresidente de Kamala Harris, es decir, Claro. de los demócratas. Claro. También Totalmente. eso explica por ahí un poco también el ensañamiento con la gente ahí en Minnesota. Claro, es como... Es que tiene varios gobernadores que no le responden, ¿no? A Trump. Y claro, todos los Sí. que son demócratas, bueno, son Sí, aparte opositores. también recordemos Sí. que Estados Unidos es un país federal en donde es un los- país muy federal. los en donde estados son muy el independientes. Estado, Claro. claro, tiene un peso que es mucho más federal que Que Argentina. no se pueden meter, ¿no? Tanto. El presidente no se puede meter. Tiene en el las gobernador políticas. tiene un peso mucho mayor y Claro. el estado provincial, digamos, es mucho más importante, mucho más autónomo que, por ejemplo, en Argentina. Claro. Y ahí hay políticas. De hecho, más- cada estado tiene como una especie de ejército. Tiene una guardia nacional. Bien. Una guardia nacional, Esa Guardia Es un Nacional, ejército, ¿qué le ¿qué? responde al gobernador? claro, le responde al gobernador. Claro. Y ahí donde tuvo algún problema también. Donde ahora este hombre, Tim Walz, movilizó la Guardia Nacional de Minnesota para controlar
a este A los ICE federales. Epa. que había mandado Trump. Claro, Que y ese ICE es una fuerza Bueno, ahora federal. Trump lo sacó frente a las protestas, lo sacó de Minnesota. ¿a quién sacó? A este ICE, a Sacó esta la fuerza de- a esta supuesta agencia de control de migración, Es que en esa. realidad la han transformado en un grupo de choque fascistoide. De hecho, han reclutado un montón de gente de esa ideología, del tipo nazi. Y el tipo que la dirige, un tal Gregory Bovino, usa una estética, se viste, se peina y hace gestos propios del nazismo. No lo digas. ¿No? Hay No, fotos qué del locura. tipo que está casi con un uniforme de la Gestapo o de las SS. Toma. Esa gente Es la que, la que controla. anda por las calles y asesina a tiros, fusila a opositores. Los disidentes. Una locura. Bueno, un buen panorama nos hiciste, Fer. Estamos un poquitito sabiendo un poquito más de lo que está pasando en el mundo. Hay un tema de la base en el sur. Después vamos a hablar de eso en el próximo programa. Bueno, ¿Querés? bueno, Nos contás bueno. un poquitito Sí. qué es lo que está pasando en el sur. No sé si querés dejar algo ahora, si no. No, si sí, te preocupa. simplemente En sí. el sur nuestro, ¿no? Hay un. Sí, ¿no? es preocupante porque aterrizó en estos días una comitiva de congresistas norteamericanos, Bien. justo en el mismo momento que aterrizaron en Ushuaia, justo en el mismo momento que el gobierno intervenía el puerto de Ushuaia. El puerto era provincial, ahora lo han nacionalizado. Sí, por un año al menos. Entonces las dos cosas combinadas dieron como una alarma en el sentido de la posibilidad de que el gobierno esté barajando la entrega del puerto de Ushuaia a los Estados Unidos, o autorizar que usen ese puerto como base militar los Estados Unidos. La explicación del gobierno es que no, que bueno, esto es una comitiva de congresistas que vienen por otros temas a charlar de otras cuestiones, de minería y de no sé qué. Pero bueno, la sospecha está, ¿no? Sí, todo apunta. Milei hace todo lo que dice Trump e imita a Trump. De hecho, dice que va a crear un ICE argentino. Sí, bueno, eso ya se puso en práctica Claro. acá en La Matanza. Durante este fin de semana se vieron operativos de control Un migratorio. poquito. Por eso. Y bueno, también ahora Milei se integró a la junta esta del Consejo de Paz, un invento de Trump, con él como presidente, Trump como presidente vitalicio, y una serie de chupamedias que no sé, que harían como las veces las Naciones Unidas. El nombre que se pusieron, ¿no? Consejo de la Paz. Sí, Consejo de la Paz. Trump es el presidente vitalicio y integrado por ejemplo, Tony Blair, que es el que fue el primer ministro inglés que invadió Irak junto a Bush. Es un supuestamente para reconstruir Gaza. Entonces ahí el presidente del Consejo de la Paz sería Trump, presidente vitalicio con poder de veto, y después todos los que se quieran adherir y si quieren ser miembros permanentes de dicho Consejo de la Paz tienen que poner $1.000 millones. Ah, es verdad, lo vi. Lo vi. Pero Trump lo preside de manera vitalicia y tiene poder de veto sobre las resoluciones de ese consejo. Toma, mirá. Pero bueno, la tienen que poner. Trump enojado por las Naciones Unidas porque Sí, dice claro. que las Naciones Unidas no le sirven, y además como no le dieron el Premio Nobel de la Paz, Se lo inventó él. se inventó un Consejo de la Paz. Una Igual locura. se lo regaló la venezolana que lo ganó, Machado. Sí, claro, le regaló la medalla. Sí. Sí, pero bueno, no. Y Trump, no lo sabía yo esta interna, le mandó al premier noruego, le mandó una carta. Sí, le mandó. Quejándose porque como no le habían dado, bueno, esta famosa frase de como no me dieron el premio a mí, no voy a pensar más en la paz. Y el presidente le contestó al premier noruego, le dijo, pero esto es una institución privada, la que entrega el Nobel, no soy yo. Como pidiéndole casi disculpas, ¿no? Un poco Caprichoso. también, pero aclarándole que no tiene sentido lo que dice Trump, ¿no?
Un caprichoso que piensa que el mundo es de él. Es un nene caprichoso. Bueno, Le deben haber dado muy poco de amor de niño. Pero tiene un complejo de niño igual para mí. ¿De quién están hablando? De Trump. De Trump. No, porque pensé que estaban hablando de Milei. También. También. Otro caprichoso. Al que le dieron Está muy poco amor de está niño. tranquilamente. Yo creo que ahí hay otro tipo de complejo, porque él está tratando de imitar. Bien. Trump por lo menos como que busca... Ya es él. Es él. Claro. Esa es la esencia Es de original. Trump. El egocentrismo es de la él. suya. Claro, claro, El original. claro. Bueno, la verdad que agradecerte, Fer, por haber venido. No sé si a vos te queda algo más contarnos de lo que está pasando en el mundo, pero hicimos un panorama un poquito ahí. No sabemos todo. de Venezuela, no sabemos nada, ¿no? Ah, no, Ya- bueno, nos faltó a lo mejor eso, que- ¿no? Sí, Ah. iba a preguntar, pero por Ah, ahí no, no se perfecto. sabía. No se habló más de- Claro, no hay noticias. F5 de Venezuela. ¿Eh? Un F5 de Venezuela. No, bueno, no hay muchas más novedades. La... ¿Ya es más libre Venezuela? Uf, ya hay mucha más libertad. Sí. ¿El petróleo está llegando a Estados Unidos? Creo que le dieron esos 50 una cantidad millones. importante de petróleo a Estados Unidos. Pero bueno, el gobierno del chavismo sigue estando en Venezuela. Mantuvo toda la estructura, digamos. Se mantiene toda la estructura. Claro. Y creo que ayer daba un discurso esta mujer, Delcy Rodríguez, diciendo que bueno, que ellos van a defender la Sí, la soberanía de, lo vi, que es de el Venezuela. momento- Podrán negociar. es Es, el lo momento- mismo que decía Maduro. No cambió mucho el Sí. discurso. Maduro decía lo mismo. Bueno, sí, podemos hablar, podemos negociar, qué sé yo, pero nosotros vamos a defender nuestra soberanía y nuestros intereses. Bueno, pero parece que esta no lo dice con tanta convicción como lo decía Maduro. Me parece que está diciendo para la tribuna una cosa y, ¿no? A Estados Unidos le dice una cosa o no sé, digo yo. Sí, Me da esa a lo que sensación. voy es que Ahora todo es el mo- discurso de Trump, de que Sí, porque Trump enseguida salió a decir, nosotros manejamos Venezuela, sí, está el secretario de Estado, Marco Rubio, que gobierna Venezuela junto al secretario de Defensa, y listo. sí. Y no es así, el gobierno venezolano sigue estando. O sea que van a tener que hablar con el gobierno venezolano, van a tener que negociar, no es que ellos manejan Venezuela y hacen lo que se les antoja. Claro. Más vale que Venezuela posiblemente frente a semejante presión tenga que entregar algo, tenga que ceder, eso es obvio. Pero no... Y el momento de la declaración de la presidenta actual de Venezuela, digo, Sí. de Delsis, en este sentido, ahora es el momento de pelear por Venezuela, por nuestra patria, dijo. Sí. Dijo algo así, como, está bien, entiendo que a lo mejor hace 20 días atrás no era el momento de hablar de estas cosas porque hubiera sido complejo, pero digo, ¿le crees eso? ¿Le crees o lo ves como una pantomima, digo? No, yo sí le creo. Que defienda los intereses venezolanos, Yo digo. creo que sí. Yo creo que sí. Es una tipa que tiene una larga trayectoria, no es. No es cualquiera. una improvisada, sí, lo No sé. es cualquiera. Tiene una carrera hecha, ¿no? Va a Y- defender los intereses venezolanos, pero va a apelar a la ayuda de Estados Unidos o va a tomarse... Buena No, pregunta. va. ¿Puede? Ayuda no sé si sería, pero bueno. Pero puede Yo creo que plantarse, es- no, plantarse no puede, digamos, pero... No, plantarse. Va a tener que ceder algo para conservar algo. Lo importante para ellos es conservar el gobierno. Y el poder que es están algo de- similar. Yo puedo hacer una analogía histórica, por Dale. ahí Chelo. A ver. A la Rusia soviética cuando firma el tratado de Brest-Litovsk con Alemania para terminar la Primera Guerra Mundial. Los soviéticos firmaron ese tratado de paz para salir de la guerra Sí, y consolidar la revolución Claro. rusa. Tuvieron que entregar un montón de territorio a Alemania. o sea, la historia Pero bueno, marca- conservaron la revolución rusa. La Sí. historia marca esto. Y tenían otras preocupaciones internas que resolver más urgentemente Claro, los entonces- soviéticos. Ajá. Bueno, igual Venez- que Venezuela. Venezuela está en una situación similar a ese momento Mira, de la Rusia soviética. o sea, va a tener que entregar y va a tener que entregar algo para mantener... para sobrevivir. Para colmo el poder lo están sosteniendo Delcy y el hermano. Son la estructura de poder de Venezuela es eso, ¿no? Están en los Rodríguez, digamos. Sí, las Fuerzas Armadas. Está bien, claro, pero digo, ellos hicieron un bloque ahí, él desde el Congreso, ¿no? Sí, sí, y sí. ella como Sí. presidenta. Sí.
Tampoco ha habido... No van a querer perder ellos como familia, ¿no? Con el poder que están teniendo. Sí, tampoco ha habido movilizaciones en contra. Es verdad. Ha habido movilizaciones a favor del eso también chavismo, tiene pero no ha habido movilizaciones en contra. Es verdad. No ha colapsado el Estado, mantienen el control, no se han sublevado las Fuerzas Armadas. Y eso le da aire a ellos, Claro. la verdad. Sí. Excelente, Fernando, como siempre, dice el señor Oscar Pache acá por el chat en vivo de YouTube. Muy bien, espectacular. Sí, recordamos el teléfono de Radio Conecta 91.1 2352 485550 y el canal de YouTube @Radio Conecta 911. Por esos dos medios se pueden comunicar con nosotros y con nuestros invitados. Así que cuando quieran. Perfecto, y le agradecemos a Fer, ¿no? Como siempre. Como siempre, la columna de los miércoles. Semana que viene no, porque estamos de vacaciones. Es verdad, nos tomamos la semana nosotros de vacaciones, así que Bueno, tiene un descanso. Usted vuelve a trabajar Listo. y nosotros nos tomamos unos días. Agradecerte, Fer, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. En Chacabuco, la industria respira, crece y se transforma.